Hola, eh, mi nombre es Fernanda Torres, estudiante de la licenciatura de Administración de Ventas de la Universidad Digital del Estado de México. Presento la actividad integradora de la asignatura Administración Estratégica. El objetivo de esta presentación es exponer de forma analítica y ordenada los fundamentos teóricos de la unidad 1 y 2, demostrando cómo el correcto análisis interno y externo permite formular estrategias eficientes y sostenibles del panorama competitivo del siglo XXI. Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre la administración estratégica y análisis del entorno. En nuestro índice pues podemos ver que son las dos unidades. En la unidad 1 pues vamos a encontrar la introducción a la administración estratégica. Como definiciones tenemos pues administración general, que se define formalmente como el proceso sistemático de planear, organizar, dirigir y controlar ya sea una empresa, organización o institución con el fin de optimizar sus recursos. En la planeación podemos encontrar que pues se determinan los elementos internos que señalan la esencia y el rumbo de la organización. Pues aquí entra la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, políticas y procedimientos. En la organización pues se definen las funciones, tareas, jerarquías, autoridad y responsabilidades de los participantes. La dirección pues señala las cualidades de liderazgo, coordinación, supervisión y canales de comunicación por parte del administrador. En control pues se miden los resultados planeados y se establecen estrategias preventivas o correctivas oportunas. La administración estratégica, según Héctor Delgado Castillo, es el proceso de formulación e implantación de acciones mediante el análisis y diagnóstico tanto del ambiente externo, oportunidades y amenazas, como del ambiente interno, fortalezas y debilidades. Bueno, pues esto pues enfatizando las ventajas competitivas para conseguir los objetivos fijados. En esencia, dota los procesos de una visión sistemática para agregar valor. Tenemos pues los antecedentes históricos y evolución. Empezamos con la época primitiva, en donde pues aquí había una coordinación básica de esfuerzos y habilidades guiadas por un líder para las actividades de caza, pesca y recolección. De ahí pues el periodo agrícola, el paso del nomadismo al sedentarismo, división del trabajo por edad y sexo bajo una organización de tipo patriarcal. Pues de ahí nos vamos al esplendor griego y romano de los años 1200 a.C. a los años 472 después de Cristo. Pues es el surgimiento del pensamiento filosófico, político y de estructuras de administración del Estado, monarquía y cobro de tributos. Bueno, pues de ahí el siglo IX al siglo XV encontramos el feudalismo, producción basada en las demandas del señor feudal, evolucionando hacia talleres independientes y organización por oficios. Del siglo XVII al siglo XIX encontramos la revolución industrial. Aquí es la introducción de la maquinaria, sustitución de talleres por fábricas, producción a menor precio y emergencias de la clase obrera en busca de condiciones más justas. En el siglo XXI, pues encontramos los avances acelerados en las tecnologías de la información y comunicación, mejor conocidos como TIC, las cuales se convierten en el centro operativo de la mejora de procesos productivos en la actualidad. De ahí podemos partir a las escuelas del pensamiento administrativo. Como primera escuela encontramos la escuela clásica de la administración. Frederick Taylor, enfocado en la productividad mediante el estudio de tiempos y movimientos, selección y capacitación científica del trabajador y colaboración patronal. Henry Fayol, enfoque anatómico de la organización, diseñó las fases generales, planeación, organización, dirección y control.
y los 14 principios de la administración: división del trabajo, disciplina, unidad del mando, etc. Max Weber, modelo burocrático, propuso la impersonalidad en el trabajo, contrataciones basadas estrictamente en la capacidad técnica y codificación de decisiones manuales rígidos. Y por último, Konazuki Matsushita, creador de la planeación a largo plazo con su estrategia a 250 años y contratos vitalicios, integrando una visión profundamente humanista. Como segunda escuela tenemos la Escuela de Relaciones Humanas. Elton Mayo descubrió el efecto Hawthorne, determinando que la productividad de los trabajadores está directamente ligada a la atención psicológica y social que reciben al saberse observados. En tercer lugar tenemos la escuela conductista. Esta argumenta que el ser humano actúa por motivaciones internas y necesidades, no solo por dinero. Abraham Maslow, pirámide de necesidades humanas en orden ascendente: fisiológicas, seguridad, afiliación, estima y autorrelación. Frederick Herzberg, teoría de los dos factores: factores de motivación, logro y reconocimiento, y factores de higiene, solidario, políticas y estatus. Y Victor Brown, teoría de la expectativa y valencia. El dinero es un medio para lograr bienestar y el esfuerzo depende de la expectativa de recompensa o ascenso. Luego vienen las teorías contemporáneas de la administración. Como primer teoría tenemos las teorías de refuerzo. En el primer punto tenemos el condicionamiento operante. Estas son acciones que con recompensas tienden a repetirse o con castigo pues se evitan. En segundo punto tenemos la teoría de la equidad. Este es la búsqueda del balance equitativo entre el esfuerzo aportado y las recompensas recibidas en comparación con otros. Y en tercer punto tenemos la disonación cognitiva, que pues es el conflicto interno cuando las realidades chocan con el sistema de creencias individual. Como segunda teoría tenemos la teoría del liderazgo, la teoría X y la teoría Y. La teoría X se ve al empleado como pesimista y perezoso que requiere amenazas. La teoría Y lo considera el activo más importante, optimista y deseoso de trabajar. En segundo punto de esa misma teoría tenemos logro, poder y afiliación. Estas son características esenciales del líder: buscar retos, un logro, estar cómodo guiando, que es el poder, y convivir con sus seguidores, pues que es la afiliación. Y como tercera teoría tenemos la teoría general de sistemas. Esta concibe las organizaciones como sistemas abiertos o cerrados compuestos por elementos interrelacionados. Modificar un elemento altera todo el sistema, requiere un esfuerzo conjunto llamado sinergia. También tenemos las etapas del proceso de administración estratégica. Como punto número 1 tenemos establecer objetivos. Este pues habla de clasificar la visión del negocio, definiendo metas a corto y largo plazo, diseñando procesos personalizados para el personal y redactando la declaración de misión. Como segundo punto tenemos la misión del entorno interno y externo. Esto es reunir información relevante para identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, mejor conocido como el FODA. En tercer punto tenemos la formulación de estrategia. Este es revisar datos analizados, evaluar recursos disponibles o requeridos externamente, priorizar problemas y desarrollar enfoques alternativos fluidos. Como cuarto punto tenemos la implementación de la estrategia. Es la etapa de acción: ajustar la estructura de la empresa si es necesario, asignar responsabilidades claras y asegurar financiamiento y ejecutar el plan. Como quinto y último punto tenemos la evaluación y control. Es definir parámetros de medición, comparar resultados reales contra el plan y tomar acciones correctivas oportunas ante variaciones del entorno.
Bueno, como segunda parte tenemos la unidad número 2, análisis del entorno. Vamos a hablar sobre los elementos de influencia directa, específicamente para el microentorno. Aquí pues vamos a encontrar a los proveedores, que son abastecedores claves de materias primas y servicios esenciales para la operación. Vamos a encontrar la mano de obra, capital humano local. Su nivel de clasificación exige a la empresa programas de retención para evitar fugas de inversión. Vamos a encontrar a los clientes, que son los consumidores finales, cuyo comportamiento dicta el éxito o la desaparición de la empresa. Vamos a encontrar la competitividad, que es la capacidad de penetrar y consolidarse en los mercados locales e internacionales. Vamos a encontrar las instituciones financieras, aliados para la obtención de la capital de inversión estratégico. También vamos a encontrar las dependencias gubernamentales, que son las entidades que regulan y dictan las reglas legales y operativas de la industria. Y por último vamos a encontrar a los accionistas, que son los proveedores de capital que evalúan el desempeño y aprueban decisiones de alta dirección. Ahora vamos a hablar de los elementos de influencia indirecta en el macroentorno. Este es el que crea el clima general, en el que coexiste la organización, y se divide en 5 variables. Variable número 1, las tecnológicas, determinan el ciclo de vida de los productos cada vez más cortos y optimizan operaciones. Variable número 2, que son las económicas, tasas de intereses, inflación, política fiscal y variaciones en el tipo de cambio. Como variable número 3 tenemos las socioculturales, usos, costumbres, valores que moldean los hábitos de consumo y actitud laboral. Como variable número 4 tenemos las político-legales, que son las normas, leyes antimonopolio y disposiciones fiscales que limitan o incentivan la inversión. Y como variable número 5 tenemos las internacionales, son las oportunidades de expansión global balanceadas con el análisis de riesgo político extranjero. También pues se va a hablar del diagnóstico interno de la organización. Estos permiten identificar las capacidades estratégicas propias, evaluando 5 áreas clave de manera objetiva. En el número 1 tenemos personal y relaciones laborales, análisis de perfiles de puestos, efectividad de capacitación, rotación de personal, costos de mano de obra y relaciones con gremios y sindicatos. En el número 2 tenemos el proceso de producción y operaciones. Esta es la evaluación de los costos de producción, capacidad instalada máxima, sistemas de control de inventarios, control de calidad y mantenimiento correctivo y preventivo. En el número 3 tenemos finanzas y contabilidad. Es la verificación de la salud contable, recursos financieros totales, políticas de dividendos, planeación de utilidades, procedimientos de auditoría para sostener decisiones estratégicas. En el punto número 4 tenemos el programa de mercadotecnia, que es la medición de la participación del mercado, efectividad publicitaria, canales de distribución, lealtad del consumidor, calidad del empaque y servicio post-compra. Y como punto número 5 y último, tenemos la estructura organizacional, que es el diagnóstico del clima y cultura organizacional, prestigio institucional, inversión de investigación y desarrollo y flujos de comunicación interna. Vamos a hablar también de la dirección estratégica y toma de decisiones y tendencias competitivas. Igual aquí tenemos 5. En primer lugar tenemos la dirección estratégica, que define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones multifuncionales que permiten alcanzar los objetivos organizacionales. Tenemos las estrategias, que son los individuos con máxima responsabilidad en el éxito o fracaso empresarial. Tenemos la creación de valor, que es la efectividad estratégica, se traduce en indicadores financieros tangibles, incremento en porcentaje de ventas, rendimiento sobre el capital empleado y rendimiento total para los accionistas. Tenemos las limitaciones de planteación estratégica, pueden verse frenadas internamente por la resistencia al cambio del personal, administraciones reactivas, miedo a
a delegar autoridad de los malos directivos, rigidez de procedimientos y falta de habilidad para analizar problemas complejos. Y como último punto tenemos el grupo de interés. Este es clasificado por 3 mercados clave que ejercen presión sobre la dirección. En el número 1 tenemos mercados capitales, que son los accionistas y proveedores del financiamiento. En el número 2 tenemos mercado de productos, que son los clientes, proveedores tradicionales, comunidades y gremios. Y como número 3 tenemos el mercado de la organización, que son empleados que buscan estabilidad y gratificaciones. Y pues prácticamente con esto terminaríamos los 2 temas de las unidades y pues eso sería todo. Y pues ya como conclusión considero que la administración estratégica permite a las organizaciones ser proactivas en lugar de reactivas, controlando su propio destino. El dominio conjunto de auditorías internas y lecturas del macroentorno blinda a las empresas frente a la crisis de los mercados globales. Y pues prácticamente sería todo. Agradezco mucho su atención sobre este bloque de aprendizaje y espero haya sido útil y que haya tenido una buena explicación para su entendimiento.